Bueno, básicamente, insistir un poco en lo de antes. ¿Qué son los factores de crecimiento? Provengan de donde provengan. Son proteínas, no son otro tipo de sustancias. Son proteínas, o sea, están caracterizadas como proteínas capaces de estimular proliferación, crecimiento y diferenciación celular. Esas son sus características. Regulan los procesos celulares como parte de las proteínas reguladoras y luego actúan como señales moleculares entre unas y otras, atrayendo células, etc. Un poco lo que hemos comentado. ¿Qué es PRP? Tenemos una ventaja y es que tiene el mismo nombre en castellano que en inglés. Platelet Rich Plasma o plasma rico en plaquetas. Por una vez nos sirve. Básicamente es una fracción del plasma obtenida de sangre autóloga, sangre periférica, con una concentración de plaquetas superior a la sangre periférica. Eso es la definición de plasma rico en plaquetas. No, a partir de ahí, digamos que hay gente que ha dicho, no, tiene que ser 2,5 veces la concentración de plaquetas. Otros dicen 3, otros 7, incluso hasta 8 veces. Bueno, eso es muy relativo y no siempre, en este caso, más concentración de plaquetas tiene un mayor efecto terapéutico. Los habréis oído con distintos nombres: plasma enriquecido en plaquetas, concentrado rico de plaquetas, gel de plaquetas autólogo, plasma rico en factores de crecimiento. Bien, a nivel práctico, hoy en día, para este tipo de producto lo que se le llama es PRP. PRP, que afortunadamente, como decíamos en inglés y en castellano, es lo mismo. Lo que os decía, hay para gente que tiene que haber hasta 5 veces el nivel de plaquetas en sangre, para otros basta con que haya más de 400.000 plaquetas para que ya sea un concentrado de plaquetas. Y al final hay algunos que incluso mezclan el plasma con esas plaquetas, el plasma con esas plaquetas, y puedes tener un PRP puro, es decir, plasma y plaquetas solamente, un PRP con leucocitos, plaquetas ricas en fibrina. ¿Por qué? Porque si hacemos que las plaquetas liberen una serie de sustancias y lo dejamos un poco esperar antes de inyectarlo, vamos a generar una red de fibrina, que luego veréis un poco el aspecto que tiene. O plaquetas ricas en fibrina y leucocitos. Es decir, podemos mezclarlo un poco como queramos. A día de hoy, ¿qué es lo que funciona fundamentalmente? El PRP puro, y en algunos casos se está poniendo PRP con leucocitos. A mí yo a día de hoy, dentro de una articulación, no me atrevo a meter PRP, o sea, plasma rico en plaquetas y leucocitos. ¿Por qué? Porque no creo que meter un concentrado de leucocitos, que son habitualmente células proinflamatorias, merezca la pena. Y tampoco merezca la pena posiblemente el meter eritrocitos, porque el eritrocito no está de normal en el interior de la articulación. Tendría menos problema en meterlo en un tendón o en un músculo, porque sí que está en condiciones normales. En el tendón no, pero en el músculo sí. Entonces, ahí hay que tener en cuenta otros parámetros que hemos dicho: si se utiliza hematíes o no se utiliza hematíes. Por eso, según veáis vídeos o fotos, en algún sitio veréis que lo que se inyecta es una solución amarilla y en otros casos una solución roja, con lo cual ahí evidentemente no estamos inyectando lo mismo. Por tanto, si comparásemos resultados, no podíamos. Y otra cosa muy importante: ¿cómo se administra ese plasma rico en plaquetas? ¿Con qué dosis? ¿Con qué frecuencia? Es decir, ¿qué posología vamos a utilizar? Si se utiliza o no se utiliza anestesia local. Está demostrado que si tú mezclas las plaquetas con anestesia local, el anestésico local es un medio ácido que destruye las plaquetas, con lo cual, en principio, no es buena la idea de infiltrar un tendón con anestésico y en el mismo sitio ponerle el plasma, porque o cualquier otra sustancia que lleve células o incluso proteínas, porque las vas a desnaturalizar. Entonces, es más cómodo para el paciente, es cierto, pero el efecto terapéutico va a ser posiblemente nulo o bien distinto. Y luego tampoco es lo mismo si tiene una medicación antiinflamatoria concomitante. ¿Por qué? Porque el efecto antiinflamatorio también va a influir. Parece ser que no importa mucho si el paciente está tomando Adiro o está tomando Sintrón o está tomando alguna otra cosa para el tema de las plaquetas. Lo que sí que altera la cinética de liberación claramente son los anestésicos locales. Con todo esto que hemos dicho, como podéis ver, la variabilidad es bastante grande, casi infinita. Es decir, podemos tener distintos productos y de ahí se deriva que podemos tener distintas concentraciones de plaquetas, distinto volumen aplicado, la extensión y el tipo de lesión va a ser distinto, condición clínica del paciente distinta, la dosis, la indicación, la frecuencia, porque una vez o no 2 veces o 3 veces o 5 veces, o hay gente que le mete 8 veces. Bueno, ¿por qué? Eso no tiene. Y luego es muy distinto el ambiente de un hueso
de un músculo o de un tendón y un cartílago. ¿Por qué? Porque el hueso y el músculo tienen mucha más vascularización que el tendón y el cartílago, y eso también influye en el resultado. ¿Qué podemos esperar? Pues que con posición diferente y concentraciones diferentes los efectos sean diferentes y los resultados sean diferentes. Por tanto, las publicaciones son muy dispares, porque no se están comparando peras con peras, están comparando cosas completamente distintas. Estos son algunos sistemas disponibles en el mercado, unos tienen leucocitos, otros no tienen leucocitos, unos se activan con una sustancia, otros no se activan con el colágeno del tejido. Es decir, no podemos esperar un mismo resultado para temas distintos. Este sería un esquema, me da igual el sistema que sea, pero básicamente lo que hacemos es extracción, centrifugación, separación de los componentes, activación de esos componentes y aplicación. ¿Qué significa activación? Cuando hemos centrifugado y hemos separado los componentes, cuando hablo de separar, lo que estoy diciendo es que estamos pipeteando o en un sistema cerrado seleccionando el plasma y las plaquetas, pero esas plaquetas están, digamos, en un proceso de parálisis de la coagulación, es decir, están quietas ahí. Para que se activen y liberen las proteínas de los gránulos alfa que están dentro de las plaquetas, necesitan algún sistema. Muchas veces el más utilizado es el cloruro cálcico, pero hay otros sistemas que se pueden utilizar. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Qué nos da? Nos da una ventaja de tiempo, es decir, yo puedo sacar el plasma y en teoría puedo mantenerlo hasta 8 horas para utilizarlo. Hombre, lo más sencillo y lo más, digamos, limpio y a mí me parece más correcto es hacerlo con prontitud. Yo no, incluso cuando lo hacíamos en quirófano, no esperábamos más allá de 4 horas, porque yo 8 horas no me fío del todo, pero bueno. Entonces, durante ese tiempo no hay problema, tenemos las plaquetas y tenemos el plasma. Podemos activarlo y en el momento en que lo activamos, en los primeros 10 minutos se produce una liberación del 90% de las proteínas que hay dentro de esas plaquetas. Las que estaban en el plasma ya están, quiero decir, esas no hay que liberarse porque ya estaban. Pero en los primeros 10 minutos liberamos esa. Y en esos 10 minutos es cuando tenemos que usar, si lo vamos a usar como inyectable, como líquido, básicamente si lo vamos a meter en el interior de un músculo, de un tendón, etc. Si lo queremos utilizar como una membrana sobre una herida, ahora luego lo veremos, hay que esperar un rato a que se haga toda la red de fibrina, etcétera, que es parte del proceso. Entonces, pero en 10 minutos evidentemente tenemos tiempo más que suficiente de activarlo y de inyectarlo, aunque lo hagamos con control ecográfico, etcétera. Si os fijáis, por ejemplo, cuando ahí en un frasquito de cristal tenemos el líquido, básicamente, que podemos obtener en el momento justo que lo hemos activado. Si esperamos un poco más, ya empieza a ser una especie de gelatina, que se puede coger incluso con una pinza, y es muy líquida. Y si esperamos más rato, y mejor incluso a 36 grados de temperatura, un poco caliente, entre media hora a 40 minutos, podemos llegar a tener una malla, que a veces es una malla incluso que se puede suturar. Inicialmente, aquí como veis, en la figura número D, puede llegar a ser una malla elástica. Ahí casi necesitas una hora e ir quitándole el sobrenadante. En ese caso, ahí ya no hay factores de crecimiento, solo lo único que te queda es la malla de fibrina. ¿Cuándo lo utilizan? Fundamentalmente los maxilofaciales para el relleno de cavidades cuando hacen una extracción. Para nosotros, en general, esa fracción no la utilizamos. Usamos fundamentalmente las fracciones líquidas y en ocasiones para heridas o en tratamientos quirúrgicos las membranas. Como veis, esas membranas son elásticas, quiero decir, hay que tratarlas con cuidado, y toda esta membrana sería como una gominola que contiene esos factores de crecimiento. Aquí sería un poco lo mismo. Un aspecto fundamental de una declaración que hizo el Comité Olímpico Internacional, bueno, que en última instancia, un aspecto fundamental a la hora de entender y valorar el potencial del plasma rico en plaqueta en medicina es identificar y analizar cada producto de forma aislada e independiente, y no como una técnica. Es decir, por eso es importante que ahora luego hablemos de otro sistema o de otro producto que son mecanismos que a veces se imbrincan, pero son cosas distintas y cada uno puede tener sus indicaciones. Y no es decir, no, esto no sirve para nada o esto no sirve para esta otra indicación. Hay que tener claro que cada producto, digamos, hay que identificar y analizar cada producto. Y ahora no estoy haciendo nada. Por tanto, existe un gran número de productos en el mercado cuyos protocolos, composición y efectos varían considerablemente. Yo creo que no tiene mucho sentido que nosotros como profesionales usemos 5 productos distintos, porque nunca llegaremos a tener experiencia con ninguno. Lo lógico es
pues tener, digamos, cubiertas las indicaciones con 2, 3 productos o 3 formas de preparación, vamos, más que suficientes, si no te puedes meter en un lío de productos que no domines ninguno. ¿En qué los uso yo actualmente y en los cuales tengo experiencia? En tendones y ligamentos, músculo, condropatías y artrosis, que veréis que son de indicaciones distintas y se usan en regeneración ósea, fundamentalmente en pseudoartrosis, y para mejorar la cicatrización. En el caso concreto de los tendones, yo soy partidario de hacerlos siempre con control ecográfico. ¿Por qué? Pues porque por mucha puntería que uno tenga, lo que hemos visto es que cuando no se hace con ecografía, tienes más falsos positivos, es decir, disparas fuera del tendón con una facilidad asombrosa. Y ya con ecografía tienes que tener experiencia o un radiólogo que te ayude en ese momento y que tenga experiencia. Y guiar y ver la aguja que la estás metiendo, y la estás metiendo no solo, como decíamos antes en la lesión muscular, en una lesión tendinosa, no solo la vamos a meter en el foco de tendinosis, sino que nos interesa en la zona proximal sana y en la zona distal sana, porque de ahí es de donde va a crecer el resto de células, ¿de acuerdo? Rotuliano, epicondilitis, Aquiles, etc. Este es un vídeo que es una rotura, en este caso es un caso quirúrgico, en este caso es una rotura de un tendón cuadricipital en un paciente con una prótesis de rodilla, se realizó una sutura tendinosa, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente, pues estamos inyectando en los extremos. Si os fijáis, no estoy dentro de estoy poniendo en la zona de la cicatriz, y aquí lo que estamos utilizando es un compuesto, como lo veis, es amarillo. Este no lleva ni leucocitos ni lleva hematíes. Aquí para estos casos haría falta una jeringa de tipo Luer. Pues no tenía hematíes. ¿Pero por qué? Porque estamos en un sitio donde ya de normal hay hematíes. Estamos dentro de la articulación. Ahí estamos inyectando. ¿Se ve un poco la jeringa? Sí, adelantamos un poco el vídeo. Ahí estamos ya poniendo encima de esa cicatriz una gelatina, ¿de acuerdo? Que podemos... Vale. Incluso veis que se puede llegar a suturar, ¿vale? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Un paciente mayor? Este paciente tenía 75 años. Tenía puesta una prótesis, se cayó, afortunadamente no se cargó la prótesis, pero se cargó el tendón rotuliano, se le hizo una sutura. ¿El rotuliano o el cuadricipital? Perdón, el cuadricipital. Pero bueno, podría haber sido. En este caso es un paciente, una sutura de manguito. Estamos en la visión artroscópica. Y aquí una opción que tenemos es, cuando hemos terminado la intervención, ya con la articulación seca, lo que vamos es inyectando en la zona donde... Tiene sentido de inyectarlo donde no justo donde está la sutura, sino un poquito antes, porque es donde vamos a tener el tendón sano, realmente, y de donde queremos que crezca. A día de hoy se está usando lo mismo, pero incluso con células madre también, pero volvemos a lo mismo. Es un procedimiento todavía muy caro y no asequible para todo el mundo. Más para que haga de antiinflamatorio, como he dicho antes, que más de regeneración. En este caso, en un intento de las dos cosas. Y sí que hay resultados publicados con células madre y mejora la calidad. Nuevamente, comprobado por ecografía, la calidad del tendón es mejor. Una vez ya hemos metido, ya deja de verse todo. Perdón. Esta es una cirugía del doctor Miquel Sánchez en Vitoria, pero básicamente es una rotura completa del tendón de Aquiles. Se le realiza una tenorrafia, una sutura del tendón, y se le añade. Se le ha inyectado en los extremos, y en este caso además una membrana, como vemos aquí, que se le ha suturado encima. Se puede aplicar igualmente en ligamentos, etc. En ligamentos lo que se ha observado es que cuando se utilizan ligamentos cruzados, mejora la incorporación de esos ligamentos en los túneles óseos. Es decir, una cosa que habitualmente aparece en las intervenciones son, como si dijéramos, dilataciones de los túneles, y se ven en las radiografías. Con este tipo de técnicas disminuye esa. Se asume que la incorporación está siendo mejor, pero es simplemente un signo radiológico. En el caso de artrosis y de pacientes muy habituales en nuestro entorno, la gonartrosis es donde se empezó realmente, tiene sentido, bueno, pues porque es un proceso inflamatorio crónico. Lo que observamos muy rápidamente son, con frecuencia, pacientes que vienen con derrames de repetición artrósicos. Se drenan esos derrames, y después del tratamiento lo primero que desaparece es el derrame crónico. Y un poco después, estamos hablando de un par de meses, mejora de manera sustancial el dolor. ¿Por qué? Es lógico, estamos disminuyendo globalmente el proceso inflamatorio. En última instancia es una condropatía, es un proceso inflamatorio crónico. Entonces, al disminuir el proceso inflamatorio, mejora
mejora mucho el paciente y, por supuesto, lo primero que el paciente nota es que el derrame ya no tiene que ir cada 15 días al médico a que le saquen líquido en la rodilla. Con esa misma idea pasó a utilizarse en las condropatías rotulianas, pacientes de estos que conocéis, habitualmente chicas jóvenes, es mucho más frecuente, o deportistas que someten a mucha presión sus cartílagos, en que no hay una alteración estructural clara en los cartílagos, sin embargo es gente que les duele. A veces en resonancia sí que vemos imágenes que varían un poco. En esos casos se ha visto que no buscamos una regeneración, sin embargo una potencia antiinflamatoria muy importante. Y también funcionan y están publicados los resultados. Esto sería, digamos, una técnica estándar de punción, lógicamente con medidas estériles, etc. Hicimos un estudio cuando estaba trabajando en la clínica universitaria comparando la eficacia entre PRP, digamos, que usábamos nosotros, y ácido hialurónico, que es el estándar para este tipo de pacientes. Y existía en un estudio prospectivo que hicimos, viendo a ver cómo un grupo de pacientes con PRP, 3 infiltraciones, y un grupo de pacientes con la dosis actual de ácido hialurónico. Había diferencias significativas tanto en el grado de dolor como en el grado de movilidad. O sea que yo a partir de este estudio, pues lógicamente el uso del ácido hialurónico lo he disminuido o casi lo he quitado. Incluso en situaciones de cicatrización, en este caso es una prótesis de rodilla, y después cuando estamos cerrando, hemos inyectado en la zona de la cicatriz, y en este caso, como veis, se puede incluso cortar esas membranas y las hemos introducido. Lo mismo para curación de heridas superficiales, úlceras, etc. ¿Veis? O sea, se puede introducir de esa manera. La mejor comprobación visual que pude hacer en este caso, lógicamente, pues medimos los patrones inflamatorios, etcétera, fue un paciente en el que habíamos, bueno, 2 pacientes en el que hicimos prótesis bilateral. En uno pusimos, en otro no pusimos. Y era una cosa manifiesta, o sea, no hacía falta que dijeras cuál era una y cuál era otra, porque la inflamación, mismo cirujano, mismo día, mismo equipo quirúrgico, todo era lo mismo, lo único que cambiaba era eso. Evidentemente son 2 casos que no hacen, pero ya están publicados casos de mayor número de pacientes. Tanto por la cicatrización y luego en regeneración ósea, fundamentalmente como aporte al injerto óseo. Yo creo que para regeneración ósea, si solo pones plasma, no haces que crezca el hueso. Lo que tienes que hacer es poner un injerto de hueso, y el plasma en este caso o la fibrina te sirve para formar una especie de hamburguesa que te sea mucho más útil para aplicarlo. En este caso pues es una pseudoartrosis, una fractura que habían intervenido de clavícula, y lo que hicimos fue hacer una especie de hamburguesa, unirlo al injerto e incorporarlo. O aquí, en el caso de una osteotomía de tobillo para una lesión osteocondral, lo mismo. A veces, si os fijáis, esto es un cenicero de los chinos. ¿Por qué lo hacemos? Curiosamente, si lo que necesitáis es la fase ya, digamos, de fibrina, gelifica mucho mejor o mucho más rápido en vidrio que en plástico. Por eso también cuando mantenemos el plasma activado en plástico, pues nos dura bastante rato sin que se gelifique. Y en el caso de las células troncales mesenquimales, lo que hemos comentado un poquito, lo mismo. A día de hoy, yo tengo experiencia solamente en artrosis, pero además se está usando en consolidación ósea, incluso en patología discal, a nivel intradiscal. Hay un grupo en Valladolid que tiene experiencia en lesiones condrales focales, es decir, el deportista que tiene una lesión focal, y en tendones y ligamentos, en los cuales tampoco tengo experiencia. No sé si conocéis un poco la historia, simplemente para hacer una cosa muy rápida. En el 52 se describen las primeras células madre. Célula madre es toda célula capaz de reproducir o de generar a partir de ella distintas estirpes celulares. Ahora veremos. En el 1981 se empiezan los primeros estudios en animales. En el 98 los primeros estudios clínicos en humanos. Y realmente se empiezan estudios clínicos serios de terapia celular a partir del año 2000, o sea que estamos realmente a 15 años vista. Y en el 2006-2007 se describen las IPS. Las IPS, no sé si habéis oído hablar, son células madre reprogramadas, es decir, a partir de células ya diferenciadas, por ejemplo, nos pueden sacar células de la piel y por un proceso inverso, de vuelta atrás, obtenemos células madre, a partir de las cuales podremos obtener distintas estirpes celulares. Eso es un proceso que supone ya un proceso de terapia génica, etcétera, y que a día de hoy pues está a nivel de laboratorio. Pero cuando oigáis hablar de IPS, son
células STEM, digamos células madre pluripotenciales inducidas. Esto es un poco ya, lo oiremos en los próximos años, pero bueno. ¿Cuál es la definición? En este caso son células, no estamos hablando ya de proteínas como los factores, son células que tienen capacidad de autorrenovación, es decir, capaz de generar copias de sí mismas, iguales. Y a su vez, si son sometidas a distintos factores o a distintas sustancias, pueden diferenciarse a diversas líneas celulares y tejidos si las condiciones son apropiadas. Es decir, en unas condiciones y con presencia de unas sustancias pueden ir en una línea. Lo más habitual es que las que usamos nosotros, procedentes fundamentalmente de célula de cresta ilíaca, es decir, de médula ósea o de la grasa, es que las podamos diferenciar hacia adipocitos, hacia osteoblastos, hacia condrocitos o hacia miocitos. ¿Cuál sería el paradigma de regeneración tisular? Pues sustituir el tejido dañado, meterle células nosotros y que se diferenciasen y formasen un nuevo tejido. Pero como hemos dicho, eso no es lo que ocurre siempre, no siempre. ¿Por qué? ¿Cómo se ha podido comprobar? Marcando las células que introducimos y luego viendo que lo que aparece al cabo de unos meses no está marcado, lo cual nos dice que las células iniciales ya no están presentes. Lo que se ha formado es porque han atraído de la periferia. Y a día de hoy podemos hacer, digamos, dos opciones a nivel práctico. Una sería células procedentes de la médula ósea y otro sería células procedentes de la grasa. En el caso de células procedentes de la médula ósea podemos hacer un procedimiento en el mismo día, lo cual para pues, todas nuestras aplicaciones es muy interesante. En el mismo día podemos hacer una especie de centrifugado que obtenemos un concentrado de las células de la médula ósea. Y dentro de ese concentrado hay algunas células mesenquimales. Es decir, aquí tendríamos un concentrado de células de la médula ósea. O podemos aislarlas y cultivarlas. Todo el proceso que os he comentado, que es más caro, evidentemente, y necesita 3 a 4 semanas, desde que tú sacas las células al paciente hasta que le puedes introducir células madre. En este caso, todo lo que le introduces ya son células madre. En este caso, lo que obtenemos es un concentrado de células de la médula ósea, dentro de las cuales hay algunas células madre. En algo parecido podemos hacer con la grasa. Podemos obtener una cosa muy sencilla, que es simplemente un centrifugado de la grasa, mejor para relleno de cavidades y de zonas. Un concentrado con una fracción rica en células madre, pero volvemos a lo mismo, no deja de ser un concentrado. Se está utilizando ya a nivel intraarticular con buenos resultados y en músculo. Y luego, lo que sería la situación ideal, lo mismo, volver a aislar las células madre, que tienen unas características especiales porque se pegan en el plástico de los materiales, y cultivarlas. Volvemos al mismo proceso de antes, que es un proceso a día de hoy caro, y luego más caro si además le añades 10.000 euros de beneficio, que es una brutalidad, me parece. Perdón, una cosa, Gustavo, en el caso de la grasa, cuando solamente la centrifugas, ¿qué es lo que le estás metiendo? En el apartado más simple. En el apartado más simple, realmente lo que tienes es grasa y el resto de células que puedes obtener. Aquí generalmente se utiliza como injerto graso. Pero como material de relleno. ¿No? Como material de relleno en tejidos blandos, fundamentalmente. En este caso, yo este modelo lo he leído, pero no sé cómo. Es un centrifugado especial que tiene una serie de características, que obtienes una tercera fracción estromal, vascular, que se llama, y esa es la fracción que, o sea, realmente tienes que sacar un volumen relativamente grande de grasa para obtener un volumen relativamente pequeño, pero es eficaz, y la ventaja que tiene es que es un proceso en un solo día, no tienes que hacer un cultivo que encarece mucho el Lo que he visto el kilómetro solamente la primera parte. La primera y al parte. paciente se le cuenta que son células madre lo que se le va a poner. Claro, por eso, La reconstrucción y el paso de relleno. Si tú estás haciendo esto y al paciente le dices que le estás colocando células madre, lo estás engañando. No, me refiero con la grasa, con aquel. Bien, lo mismo. Quiero decir, si estás haciendo esto o estás haciendo esto, lo estás engañando. Porque Porque células madre, esto es células madre, solo células madre es esto y esto, en cultivo. Nosotros en el ensayo clínico metíamos, un grupo era 10 millones de células y otro 100 millones de células. Para obtener ese número de células, vamos, es que aunque le chupes toda la médula ósea no las obtienes. O sea, necesitas tener unas células y cultivarlas durante 3-4 pases celulares que obtienes esos millones. A veces 100 millones ya es una cantidad importante, ¿no? Entonces, si te dicen que aquí lo que te están metiendo son células, fundamentalmente aquí, células concentradas de la médula ósea, células mononucleares, de las cuales un pequeño porcentaje son células madre. Esa es la realidad, otra cosa es lo que le quieran vender a la gente.
cultivo y expansión, lo que hemos dicho, en 3 fases, y luego se reimplanta. Una cosa muy importante es que en un estudio que hizo un compañero, un amigo nuestro en un laboratorio, en fracturas de rata, para que veáis un poco las características de las células mesenquimales, generaban una fractura en la rata, en la pata de la rata, y le introducían por vía intravenosa, es decir, ni siquiera a nivel local, por vía intravenosa, las células madre, esas sí, ya cultivadas, etc. Y lo que se veía es que el tercer día, son células marcadas, por eso podemos rastrearlas, en el tercer día, estos son los pulmones que al principio están lógicamente muy llenos porque son el filtro inicial, al tercer día ya se iban concentrando en la zona de fractura. Y al final, donde mayor cantidad de células madre existía, era en la zona donde había una lesión. Es decir, las células habían ido a donde había una lesión. Nadie les había dicho dónde estaba, sino que es una característica de las células con capacidad de regeneración el ir. Y lógicamente los resultados de la formación de hueso eran mejores. Y luego, en el caso concreto de la artrosis, lo cual es el mismo mecanismo que actúa en los factores de crecimiento, lo que observamos es, en la artrosis primaria fundamentalmente hay una destrucción articular y una reacción inflamatoria y una respuesta inmunológica de la membrana sinovial. Tanto los factores de crecimiento como las proteínas que ahora veremos, como las células madre, interfieren en ese mecanismo inflamatorio y por eso tienen una capacidad de mejoría. No posiblemente por un mecanismo de regeneración, sino por un mecanismo de antiinflamatorio potente. Y este es un poco lo que hacíamos, sacamos la médula ósea, cultivábamos y se la introducíamos en el paciente. Lo que primero se veía era una respuesta inflamatoria importante en los primeros días, el primer y segundo día el paciente lo pasa mal con las células madre porque le has metido una bomba ahí dentro, pero luego la mejoría clínica es muy espectacular. Y los mecanismos, lo que hemos dicho, in vitro lo teórico es que se formasen células, pero in vivo lo que vemos es que son otros mecanismos de síntesis de sustancias y fundamentalmente mecanismo inmunorregulador y antiinflamatorio, no tanto regenerativo. Y eso sería un poquito la idea.